Hay decisiones que aparentan ser libres y sin embargo nacen de un susurro antiguo que no se escucha pero se obedece. Ese susurro es una herida silenciosa. No luce vendas ni sangre, no pide permiso, no se anuncia, pero inclina tu balanza a favor de lo que te mantiene a salvo, no de lo que te hace crecer. Cada vez que dices sí queriendo decir no, cada vez que aceptas menos para no sentir el filo del rechazo, cada vez que te retiras antes del primer paso por miedo a fallar, esa herida opera. No se muestra en fotografías ni se deja leer en diagnósticos, pero escribe en tu agenda, se sienta a tu mesa y te acompaña a la cama. Cuando abres los ojos, ya ha opinado por ti. Marco Aurelio recordaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esa frase, repetida tantas veces, solo despierta cuando admites que tus pensamientos no son libres si están tomados por el miedo. El miedo se viste de prudencia, se disfraza de modestia, se adorna como realismo, pero en realidad es la continuidad del dolor que escondiste. Negar lo que dolió no borra su efecto, lo vuelve más eficiente y más silencioso. Por eso, este viaje no te pedirá que rehuyas lo que duele, sino que te acerques a mirarlo con la luz encendida. Porque lo que no miras te gobierna. Lo que miras, poco a poco, te obedece. Séneca escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Muchas veces has navegado sin rumbo, creyendo que la falta de destino era simple flexibilidad, cuando en el fondo era la costumbre de no elegir por ti. La herida evita el rumbo porque el rumbo exige responsabilidad. Si decides con claridad, ya no podrás culpar al azar ni a los otros. Te verás a ti mismo. Esa visión es incómoda, pero también es la puerta de la libertad. Si el pasado fue una sala oscura, hoy encendemos una lámpara, y si una parte de ti teme descubrir telarañas, recuerda que la limpieza comienza por ver el polvo. Epicteto insistía en que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y que la serenidad nace de distinguirlas. La herida, sin embargo, confunde esa frontera. Te convence de que puedes prevenir todos los golpes controlándolo todo o de que no puedes hacer nada, y por eso es mejor no intentarlo. En ambos extremos se pierde la libertad. Cuando crees que todo depende de ti, te consumes en el perfeccionismo y la culpa. Cuando crees que nada depende de ti, delegas tu vida a la suerte. El camino estoico es otro, elegir bien tu respuesta ante lo inevitable y practicarla hasta que se vuelva carácter. Tal vez te preguntes por qué volver a lo que duele si lo que anhelas es dejar de sufrir. Porque aquello que no se procesa se repite, y se repite disfrazado de oportunidad. Buscas una pareja que promete cuidado y encuentras el patrón que valida tu inseguridad. Aceptas un trabajo que parece un ascenso y descubres la misma renuncia de siempre. Llamas prudencia a callar, madurez a aguantar, realismo a ceder tu dignidad. En secreto esperas que el guión cambie sin cambiar al actor principal. Pero el guión cambia cuando el protagonista deja de obedecer a la voz que lo limita. Este episodio es un pacto de honestidad. No es un truco para desactivar emociones ni un catálogo de frases motivacionales. Es un espacio íntimo donde entrenamos la mirada, afinamos la pausa y devolvemos a la razón su lugar de guía. La razón no es frialdad, es calor bien orientado. Es la disciplina de pensar sin insultarte, la práctica de escuchar tus juicios y someterlos al examen de los hechos. Cuando la razón sostiene la mano del corazón, la herida pierde autoridad. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti desea dejar de repetir. No necesitas olvidar lo que te pasó para vivir con dignidad. Necesitas comprenderlo y elegir a partir de esa comprensión. Comprender no significa justificar lo injusto ni negar el agravio. Significa recuperar el timón. Hoy nos acompañarán voces antiguas que siguen vivas, Marco Aurelio, para recordar que todo ocurre en tu mente antes de ocurrir en el mundo. Séneca para enseñarte a distinguir el ruido de lo real y Epicteto para devolverte al territorio de tu control. Esas voces no te salvarán de la vida, pero te prepararán para vivirla sin traicionarte. Te propongo una experiencia. Respira como si este minuto fuera el primero en mucho tiempo. Siente el peso de tu cuerpo, nombra sin prisa la emoción que predomina, descríbete la escena con precisión. ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás exagerando? ¿A qué te estás aferrando para no sentir la incomodidad de elegir distinto? Exponerte a estas preguntas es un acto de amor propio. Quien se ama, se dice la verdad. Quien se respeta, actúa en coherencia con esa verdad. Imagina que, de ahora en adelante, cada reacción apresurada se convierte en una pausa, cada juicio automático en una pregunta, cada miedo en un ensayo de valentía. No se trata de convertirte en una estatua ni de conquistar una calma inhumana.
Se trata de aprender a estar contigo sin violencia. Se trata de ensayar una vida donde el pasado aconseja pero no decide, donde la dignidad no se negocia ni siquiera cuando la soledad aprieta, donde el presente deja de ser un pasillo de espera y se vuelve casa. Este es el umbral. Al cruzarlo, no prometo ausencia de tormentas, prometo brújula, prometo una conversación franca contigo, un recorrido por las habitaciones que preferías cerradas, una metodología suave y firme a la vez. Primero miraremos la herida, luego practicaremos la distinción entre lo que depende de ti y lo que no, y después te invitaré a actuar sin pedir permiso al miedo. Al final de este viaje, la herida seguirá existiendo, pero su trono estará vacío. Tú ocuparás ese lugar con la serenidad de quien se recuerda capaz. Respira una vez más. Estás aquí, estás a tiempo. Y aunque no lo parezca, hoy puede empezar una historia distinta si decides habitarla con lucidez, con templanza y con valentía. Empecemos. Antes de avanzar, deja que te diga algo con la voz de quien ha tropezado y se ha puesto de pie muchas veces. La claridad no llega como un rayo que te parte en dos, llega como una mañana que aclara poco a poco, y esa lentitud es sabia. Séneca lo llamaría ejercicio, Marco Aurelio, práctica cotidiana. Tú puedes llamarlo hábito digno. Cada día contarás con minutos pequeños, casi invisibles, donde elegirás de nuevo. Cuando te pidan que vuelvas a ocupar el papel que ya no te cabe, recuerda que tu valor no depende de la aceptación de nadie. Cuando el miedo te proponga retirarte, ofrece a cambio un gesto breve de coraje, una palabra clara, un límite respetuoso, una acción coherente con tus principios. Cuando la culpa dejes sentir su garra por haber cambiado, recuérdale que crecer no es traicionar a nadie, es honrar la vida que te fue dada. Epicteto diría que lo decisivo no es lo que ocurre sino lo que haces con lo que ocurre. Hoy, aquí, eliges hacerte cargo. Si dudas, vuelve a respirar. Si dueles, colócate la mano en el pecho y permanece. Si te pierdes, relee estas líneas hasta que el músculo de la presencia se caliente. En esta compañía que formamos, no necesitas heroísmos deslumbrantes, necesitas constancia. Y la constancia, como un río, labra la piedra que parecía inamovible. Así, sin estridencias, empezará a moverse tu historia. Continúa respirando y vuelve a ti con paciencia. Antes de comenzar, declara tu compromiso en los comentarios. Desde hoy, mi herida no decide por mí. Esa frase será un recordatorio de que estás aquí para mirar de frente lo que te condiciona, marcar límites y no permitir que un dolor antiguo elija por ti. Este es el momento de honrar tu dignidad, recuperar tu centro y decidir con razón, no con miedo. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. Mira de frente tu herida. Lo que niegas se sienta a tu mesa y come primero. Durante años aprendiste a correr más rápido que tu propio dolor, a cambiar de tema cuando la conversación rozaba la memoria, a reír un poco más alto para no escuchar la grieta en la voz. Creíste que la huida era fortaleza y que el olvido era sabiduría. Pero una herida ignorada no muere, solo aprende a hablar el idioma de tus decisiones. Cuando eliges desde la evasión, tu brújula se alinea con el miedo. Marco Aurelio invitaba a mirar las cosas como son, sin adornos, y en esa desnudez aparece la posibilidad de elegir distinto. Mirar de frente la herida no es abrirla de nuevo, es reconocer su existencia para dejar de obedecerla a ciegas. Empieza por un gesto simple. Nómbrala. Di en voz baja aquello que te lastimó y que te cuesta pronunciar. No se trata de dramatizar ni de buscar culpables. Se trata de recuperar tu voz en el relato de tu vida. Séneca aconsejaba examinar cada día como si fuera el último, revisar acciones y motivos, no con crueldad, sino con lucidez. Si cada noche te preguntas qué te movió a actuar, poco a poco verás el hilo conductor. Quizá ese hilo sea el miedo a ser abandonado, la vergüenza de sentirte menor, la rabia que aprieta los puños cuando crees que nadie te ve. Sin ese mapa, tus pasos repiten la misma ruta. Epicteto insistía en que los hechos son neutros y que lo que nos hiere es el juicio que colocamos sobre ellos. La herida, al ser antigua, fabrica juicios instantáneos. Ante una demora ajena, concluyes que te están despreciando. Ante un desacuerdo, dictas que te rechazan. Ante un silencio, firmas la sentencia del abandono. El entrenamiento consiste en demorar el juicio. Antes de proclamar una verdad, pregunta qué datos la sostienen. Busca pruebas. ¿Oyes tu herida dictando el veredicto o estás mirando el mundo tal cual es? Esa pausa investigadora es ya una forma de libertad. Mirar de frente tu herida también implica dejar de negociar con tu dignidad. ¿Cuántas veces ofreciste explicaciones interminables para que te aceptaran?
¿Cuántas te diste límites para no perder un lugar? ¿Cuántas te reíste de lo que te dolía para pertenecer? Cada concesión fue un pago silencioso por una falsa seguridad. Hoy te toca ajustar las cuentas. Marco Aurelio sugería volver al cuerpo y a la respiración cuando la mente se enciende. El cuerpo no miente. Si ante una petición sientes que el pecho se encoge, escucha. Si la espalda se tensa, escucha. El cuerpo te entrega señales que tu mente intenta sofocar con argumentos. Una mirada valiente no es una mirada cruel. No necesitas humillarte para reconocer errores. El arrepentimiento, bien entendido, es la decisión de actuar de otro modo a partir de ahora. Séneca decía que el tiempo es el bien más precioso porque es el único que no vuelve. Que tu arrepentimiento no sea un teatro de golpes en el pecho, sino una economía de acciones nuevas. Habla cuando antes callabas. Retírate donde solías insistir, descansa donde te explotabas, aprende donde preferías simular que ya sabías. Cada gesto es una costura que cierra sin borrar la historia. Aceptar que fuiste herido no te hace débil, te hace verdadero. La debilidad se alimenta de mentiras piadosas que a la larga se vuelven cárceles. La verdad puede doler, pero te deja de pie. Epicteto nos recuerda que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, y el consentimiento más sutil es el que otorgas cuando prefieres el autoengaño. Hoy escoge el acuerdo con lo real. Si lloras, llora sin vergüenza. Si tiembla la voz, permite que tiemble. La emoción no anula tu fortaleza, la madura. Mirar de frente la herida requiere método. Puedes escribir lo que ocurrió, detallando lo que viste, lo que pensaste, lo que sentiste y lo que hiciste. Luego, separa los hechos de las interpretaciones y busca alternativas. Pregúntate qué haría tu versión más digna en una escena parecida. Imagina respuestas que no habías ensayado. Repítelas en tu mente con calma, como quien practica un movimiento. Cuando la situación real aparezca, tendrás el músculo listo. El estoicismo es entrenamiento. Lo que repites en la calma, sostienes en la tormenta. También hay que perdonar. No como absolución liviana de lo imperdonable, sino como acto de liberación personal. Perdonar es renunciar a la fantasía de un pasado distinto para poder elegir un presente mejor. Séneca advertía que la ira se alimenta de expectativas y que la serenidad nace de ajustar esas expectativas a lo posible. No puedes cambiar lo que ya fue, pero puedes negarte a repetirlo de la misma manera en tu interior. El perdón, entendido así, no es amnesia, es la decisión de no usar tu herida como arma contra ti. Tal vez descubras que al mirar, aparece una ternura inesperada hacia esa parte de ti que sobrevivió como pudo. Esa ternura no te ablanda en exceso, te humaniza. Marco Aurelio invitaba a tratarse como a un amigo que necesita aliento, no como a un enemigo que merece castigo. Con esa voz interna podrás sostener el proceso sin convertirlo en tribunal. Cuando la mirada es compasiva y firme, el miedo pierde excusas. De ahora en adelante, cada vez que la vieja reacción te invite a obedecer, haz una cosa distinta, aunque sea pequeña. Da un paso de honestidad donde antes maquillabas, un paso de límite donde antes cedías, un paso de silencio donde antes explicabas de más. Esos pasos, sumados, te devolverán la autoridad que la herida usurpó. Y si alguna vez retrocedes, no te abandones. Vuelve a mirar, vuelve a nombrar, vuelve a empezar. Ese comienzo es tu victoria. Antes de cerrar esta primera práctica, grábate una consigna humilde y poderosa. Ver es empezar a sanar. No te exijas resultados inmediatos ni pureza perfecta. Exígete continuidad. La continuidad, más que el entusiasmo, construye carácter. Si hoy miras y mañana vuelves a mirar, si hoy nombras y mañana vuelves a nombrar, tu mente aprenderá a no huir. Epicteto diría que el ejercicio repetido convierte la posibilidad en hábito, y el hábito en segunda naturaleza. Así, lo que ahora parece un esfuerzo heroico, será pronto una forma sencilla de vivir. Y cuando alguien te pregunte qué cambió, tal vez no tengas una anécdota ruidosa que narrar, pero notarás que ya no eliges como antes, ya no te acomodas al pequeño lugar que te ofrecían, ya no mendigas aprobación, ya no postergas lo que te importa. Has mirado y por eso has recuperado el derecho a decidir con calma. Permite entonces que esta sea tu imagen de cierre. Te sientas frente a tu propia historia como quien abre una ventana en una habitación en penumbra. Entra aire, entra luz. Las formas se vuelven nítidas. No hay acusados ni verdugos en esa escena. Hay responsabilidad y hay elección. Agradeces a la herida la señal que te trajo hasta aquí, le quitas el cetro y la invitas a ocupar el lugar que le corresponde, el de maestra, no el de reina. Séneca, si te viera, sonreiría sin prisa.
Has comprendido que la libertad es obra de artesano. Marco Aurelio. Si te acompañara, te recordaría que lo que se opone a la naturaleza del bien no puede prevalecer si tu mente se mantiene recta. Y tú, al levantarte, sabrás que esa rectitud no es dureza sino alineación con tus valores. Caminarás sin disfraz, respirarás sin deuda, y cada amanecer te encontrará un poco más verdadero que el día anterior. Avanza sin prisa. Segunda lección estoica. Distingue lo que depende de ti. Cuando la herida conduce, la frontera entre lo posible y lo imposible se vuelve un pantano. Intentas controlarlo todo, y al fallar, confirmas tu propia profecía. No sirves, no puedes, no vales. Epicteto iluminó la salida con una frase sencilla y exacta. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Si haces de esta distinción una práctica, tu mente recupera aire. Si la olvidas, te ahogas en expectativas que no se cumplen y en culpas que no te corresponden. Lo que depende de ti es tu juicio, tu intención, tu esfuerzo, tu elección en el presente. No depende de ti el reconocimiento ajeno, la memoria del pasado, los caprichos de la fortuna, la interpretación de los demás. Esta línea, al principio abstracta, se hace concreta en decisiones cotidianas. Cuando alguien llega tarde, puedes elegir preguntar con respeto en lugar de condenar en silencio. Cuando una oportunidad se retrasa, puedes seguir preparándote en vez de anunciar el desastre. Cuando una crítica llega, puedes distinguir lo útil de lo que solo busca herirte. Eso es poder. Marco Aurelio repetía que los obstáculos se convierten en materia de virtud cuando se los asume con rectitud. Si el clima no acompaña tu plan, la virtud es la adaptabilidad. Si la persona no entiende tu límite, la virtud es la firmeza. Si el proyecto fracasa, la virtud es el aprendizaje aplicado. La herida, en cambio, prefiere el teatro de la impotencia. Se queja, dramatiza, exige garantías imposibles y después se llama a sí misma realista. El estoicismo desmonta esa obra con serenidad. No niega el dolor de la pérdida, pero impide que ese dolor dicte el resto de tu vida. Séneca advertía que quien teme antes de tiempo sufre más de lo necesario. El miedo adelanta escenas y te hace vivir en mundos que no existen más que en tu cabeza. Para interrumpir esa proyección, practica un ritual breve. Describe con precisión lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Qué hechos tengo delante? ¿Qué puedo hacer hoy con ellos? ¿Qué es imposible por más que me empeñe? Reducir el horizonte a lo actuable no es renunciar al sueño, es prepararlo. Cada día contable de acción te acerca más que 1000 días de fantasía. La distinción entre lo que depende de ti y lo que no también ordena los vínculos. No puedes obligar a nadie a entenderte, amarte o cambiar. Puedes, sí, comunicarte con claridad, elegir límites, retirarte si la dignidad se compromete. Cuando olvidas esta ley, te conviertes en gestor de emociones ajenas y descuidas la tuya. La herida, astuta, te hace confundir sacrificio con amor y control con cuidado. A veces te dice que si haces un poco más, por fin te verán. A veces te convence de que si haces un poco menos, te ahorras el rechazo. Ambas trampas te alejan de ti. Epicteto proponía un examen constante de impresiones. Cada pensamiento que llega merece ser interrogado. ¿Depende de mí lo que estoy temiendo? ¿Depende de mí lo que persigo con ansiedad? ¿Depende de mí que esa persona me valore de cierto modo? Si la respuesta es no, suelta. Suelta no como gesto de indiferencia, sino como acto de respeto hacia tu energía limitada. Si la respuesta es sí, actúa sin dilación, aunque el resultado tarde en llegar. La acción correcta, sostenida en el tiempo, es la arquitectura de tu libertad. El cuerpo vuelve a ser maestro en esta lección. Cuando intentas controlar lo incontrolable, tu respiración se acelera, el cuello se tensa, la mandíbula se cierra. Cuando aceptas lo inevitable y eliges tu gesto, el aire vuelve, los hombros descienden, la mirada se suaviza. No es magia, es coherencia. Tu sistema entero reconoce la verdad y se organiza en torno a ella. Practica sentir ese cambio. Es una brújula fisiológica que no se equivoca. Marco Aurelio hablaba de concentrar la mente en el presente como si el resto del tiempo ya no existiera. Esta concentración no es egoísmo ni desmemoria. Es foco. Cuando pones tu atención en lo que puedes hacer hoy, sin regalarla a conjeturas que no controlas, la vida adquiere un pulso manejable. Los pasos se vuelven breves, pero consistentes, y la consistencia es lo que construye la obra. Quien espera las condiciones perfectas, espera para siempre. Quien trabaja con lo que hay, crea lo que necesita. También aquí aparece la noción de pérdida. Aceptar lo que no controlas es llorar lo que no fue y despedirse de la ilusión de omnipotencia. Duele, sí, porque una parte de ti amaba la ficción de que, si te esforzabas lo suficiente, nada malo volvería a pasar. Pero esa despedida abre un espacio nuevo.
el de la responsabilidad sin tiranía, el de la libertad sin capricho. En ese espacio puedes vivir sin arrastrar cadenas invisibles ni repartir culpas como monedas. Para entrenar, elige un área concreta de tu vida y haz un inventario honesto. Separa en 2 columnas mentales lo que depende de ti y lo que no. Actúa con rigor sobre la primera. Mejora tus hábitos, aprende lo que te falta, comunica con claridad, establece límites, pide ayuda si la necesitas. Y suelta con elegancia la segunda. Las respuestas ajenas, el clima, el pasado, la fortuna. Séneca te acompañará en ese ejercicio con su sobriedad. Llamará virtud a la mesura, libertad a la renuncia de lo fútil, grandeza a la constancia. Epicteto asentirá, porque verás que, cuanto más eliges bien, menos te domina el azar. Y cuando el cansancio te visite, recuerda que distinguir no es un acto único, es una disciplina. Habrá días en que vuelvas a insistir donde no hay puerta y noches en que quieras controlar hasta la respiración ajena. Perdónate rápido y corrige pronto. El perdón sin corrección es indulgencia. La corrección sin perdón es dureza estéril. El camino virtuoso se sostiene con ambas manos. Imagina que sostienes 2 cuencos. En uno colocas aquello que puedes hacer hoy, escribir ese mensaje honesto, completar ese paso del proyecto, ordenar tus finanzas, entrenar tu cuerpo, estudiar 1 hora. En el otro cuenco descansas lo que no puedes forzar, la respuesta inmediata, el resultado perfecto, la comprensión universal, la aprobación que a veces no llega. Tu tarea es llenar cada día el primer cuenco con acciones concretas y cada noche devolver el segundo a la estantería. Este gesto simbólico ordena tu ansiedad. Marco Aurelio, en su diario, se recordaba a sí mismo que no debía desperdiciar lo que quedaba de vida en discusiones inútiles ni en perseguir fantasmas. Tal vez hoy ese consejo signifique apagar por un rato el ruido de las opiniones, aceptar que no todos verán lo que ves, que no todos creerán en tu proceso, y que eso está bien. Si tu mente se mantiene recta, el mundo puede inclinarse sin derribarte. Quisiera que te lleves 3 preguntas para la práctica diaria, no como fórmulas mágicas, sino como llaves de regreso. ¿Qué depende de mí en esta situación? ¿Qué no depende de mí por más que lo desee? ¿Cuál es el gesto más digno que puedo hacer ahora mismo con lo que sí depende de mí? Cuando las respondas, actúa. La acción sobria vence a la rumiación. La claridad nació de distinguir. La libertad nacerá de decidir. Y si el miedo insiste en que sin control absoluto te perderás, responde con una frase de Epicteto que merece ser ancla. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esa es la promesa de esta lección. Ser dueño de ti no es dominarlo todo, es gobernar tu juicio, tu palabra y tus manos. Lo demás, déjalo ir como cae la hoja cuando llega el otoño. Verás que, al soltar, no te quedas vacío. Te quedas disponible para lo que sí te pertenece. Actúa ya. Tercera lección estoica. No decidas desde el miedo. El miedo es un asesor brillante para sobrevivir y un pésimo consejero para vivir. Te mantiene a salvo de incendios, pero también te encierra en habitaciones sin ventanas. Cuando la herida lo alimenta, el miedo multiplica fantasmas. Te susurra que no eres suficiente, que te van a abandonar, que si dices la verdad te quedarás solo, que si intentas y fallas ya no te levantarás. Séneca advertía que sufrimos más por la imaginación que por la realidad, y esa desproporción es el sello de la decisión miedosa. El miedo no se erradica, se reubica. Le cedes un asiento, pero no el volante. Para conseguirlo, necesitas práctica. Primero, reconoce sus señales: aceleración del pulso, respiración corta, hombros tensos, pensamientos que giran sin fin. Segundo, practica la pausa. Cuenta 3 respiraciones completas antes de responder a cualquier cosa que importe. En esa pausa cabe el mundo, tu razón, tus valores, tu memoria de otras veces en que pudiste. Tercero, formula una pregunta decisiva. ¿Qué elegiría ahora si no tuviera miedo? Responde en voz baja. Ahí está tu dirección. Epicteto alentaba a ensayar en la imaginación lo que tememos para que, al llegar, no nos encuentre sin entrenamiento. Si temes decir no, imagina la escena. Repite tus palabras con firmeza y respeto. Siente el cuerpo sosteniéndote. Si temes tomar la oportunidad por miedo al error, visualiza el error y tu respuesta serena. Visualiza el aprendizaje y tu continuidad. Este ensayo no es superstición, es preparación mental. Lo que el alma ensaya, el cuerpo lo reconoce después. Marco Aurelio escribía que, si algo depende de ti, actúes, si no, lo aceptes.
El miedo confunde ambas orillas y retrasa tu movimiento con excusas nobles. Te dice que esperes la señal perfecta, la aprobación unánime, la seguridad total. Pero la vida solo ofrece señales suficientes, aprobaciones parciales y riesgos inevitables. El paso valiente se da en ese terreno incierto. No busques abolir el temblor. Aprende a caminar temblando. No decidas desde el miedo cuando amas. El miedo te propone pactos de minimización. Amar poco para sufrir poco. Callar mucho para no discutir. Ceder siempre para conservar. Pero la renuncia crónica a tu verdad deteriora el vínculo y te deteriora a ti. Sostener tu palabra con calma, poner límites con respeto, retirarte si la dignidad lo requiere, son expresiones de amor propio que alimentan la posibilidad de un amor real. Si alguien solo te quiere disminuido, te quiere poco. No decidas desde el miedo cuando trabajas. El miedo te hace aceptar menos de lo justo, te hace disfrazar tu talento, te hace esconder tu opinión para conservar un asiento. A veces se presenta como prudencia, a veces como estrategia. Pregunta, ¿qué parte de mí se está protegiendo y de qué? Si el precio de permanecer es tu respeto por ti, ya estás pagando demasiado. El miedo también sabotea tu crecimiento personal con una máscara piadosa. Perfeccionismo. Como no puedes hacerlo perfecto, decides no hacerlo. Como no sabes todo, decides no empezar. Séneca diría que la demora es el mayor ladrón de vida. Comienza con lo que tienes. Ahora, aquí. Mejora en el camino. Tu valor no nace del éxito inmediato, sino de la coherencia de tu intento. Para desprecar al miedo, practica 2 anclajes. El primero es corporal, baja los hombros, suelta la mandíbula, exhala más largo de lo que inhalas. El sistema aprende que no hay peligro. El segundo es verbal, expresa en una frase breve la acción que vas a tomar. Lo dirás como juramento íntimo. Hoy envío ese mensaje, hoy corrijo ese límite, hoy presento esa idea. Repítelo, cumple. La credibilidad contigo mismo es el antídoto más fuerte contra la tiranía del temor. Quizá el miedo te diga que, si actúas con valentía, perderás cosas valiosas. Es posible que pierdas algunas, pero lo que conserves será verdadero. Lo que se sostiene solo mientras te achicas no es ganancia, es deuda, y las deudas existenciales cobran intereses altísimos, resentimiento, ansiedad, insomnio, vacío. Libérate de ese crédito amargo. Prefiere el saldo limpio de la paz interior. Recuerda que la valentía estoica no es temeridad. No se trata de saltar sin ver, sino de ver con precisión y, vista la realidad, actuar sin claudicar ante la voz que te reduce. El coraje sereno mide el riesgo, prepara lo que puede, acepta lo que no controla y aún así se mueve. Ese movimiento, aunque breve, cambia la dirección de la historia. Cuando tengas dudas, presta atención a una frase que vale como faro. Haz lo que debas, con lo que tengas, en donde estés. No es de Marco ni de Séneca ni de Epicteto, pero condensa su espíritu, porque su ética no te exige grandezas teatrales, te exige honestidad persistente. Un paso correcto, repetido, construye una vida. Tal vez recuerdes ocasiones en las que el miedo te salvó, y es justo reconocerlo. Te apartó a tiempo, te hizo decir que no a una invitación dudosa, te obligó a revisar un contrato con más cuidado. Agradece esa función y, a la vez, define sus límites. El miedo es un guardia de puerta, no un arquitecto. Puede vigilar, pero no puede diseñar la casa. Si le pides planos, los hará con barrotes. Tu razón, iluminada por tus valores, es quien decide dónde colocar las ventanas. En la práctica, comprométete con experimentos breves de valentía. Si sueles callar, prepara una frase corta y respetuosa para decir tu punto. Si sueles postergar, elige un bloque de tiempo ridículamente pequeño y empieza, aunque no sea el momento ideal. Si sueles huir, decide quedarte 5 minutos más en la incomodidad y observar qué ocurre. Pequeños experimentos, grandes giros. El miedo se reduce cuando verificas, por experiencia, que podías sostener lo que temías no poder. Marco Aurelio se repetía que debía ser como la roca a la que se rompen las olas, y no como la ola que se rompe en cada roca. Esa roca no es rigidez ciega, es estabilidad viva. Una roca que piensa, siente y elige. Cuando recuerdes esa imagen, no te estás ordenando ser insensible, te estás ordenando no abandonar tu centro. Y conservar el centro no implica vencer al otro, implica no entregarte a tu versión más pequeña. Séneca escribió que la mayor parte de la ansiedad proviene de estar a la expectativa de lo que vendrá. Para restarle combustible a esa máquina, devuelve tu atención al único sitio operativo, el presente.
Pon por obra un gesto concreto, por mínimo que sea, que contradiga la instrucción del miedo. Si te dice que te escondas, aparece. Si te dice que pidas perdón por existir, agradece y ocupa tu lugar. Si te dice que esperes eternamente, actúa en 10 minutos. Esa contradicción amorosa reeduca a tu sistema. Y cuando falles, porque fallarás, no permitas que el miedo convierta el episodio en identidad. Has cometido un error, no te has convertido en él. Epicteto te pediría que te trates como a un aprendiz serio. Corrige, aprende, vuelve a hacer. El miedo querrá escribir en mayúsculas el relato del fracaso. Tú escríbelo en minúsculas y al final del párrafo. Luego abre otro párrafo con la palabra continuidad. Para muchos, la idea de valentía evoca grandes gestos. Para ti, desde hoy, puede significar la consistencia de no traicionarte en lo pequeño. Apagar a tiempo la pantalla, levantarte cuando dijiste, elegir la comida que te hace bien, decir que no cuando quieres decir no, decir que sí cuando quieres decir sí. Estos actos minúsculos desgastan los barrotes del miedo hasta que la puerta se abre sola. Quiero dejarte una última imagen. Caminas por un puente estrecho, a ambos lados hay agua agitada, pero el puente es firme. El miedo te grita que mires el agua, la razón te invita a mirar tus pasos. Elige los pasos, uno y otro y otro. Cuando llegues al otro lado, no sentirás que derrotaste a un monstruo, sentirás que recuperaste algo que era tuyo, la capacidad de decidir sin rendirte. Ahí empieza una vida nueva. Y recuerda, la valentía crece cuando la honras a diario, avanza. Cuarta lección estoica. La pausa revela claridad. La herida tiene prisa porque vive de atajos, de conclusiones inmediatas y de viejas narrativas que no quiere que revises. Cuando algo te hiere, la mente sale corriendo a completar huecos, a poblar silencios con sospechas, a interpretar gestos como juicios y demoras como desprecios. En esa carrera, eliges sin verte y reaccionas sin preguntarte desde dónde reaccionas. La pausa es un arte sencillo y, a la vez, una disciplina exigente. Detenerte antes de responder, respirar con deliberada lentitud, preguntarte qué parte de ti quiere hablar primero y elegir que sea tu razón, no tu miedo. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que su tarea era obrar de acuerdo con la naturaleza racional y social que lo habitaba. La prisa lo desviaba, la pausa lo devolvía. No se trata de lentitud por sí misma, sino de un intervalo que convierte el impulso en acto humano. Epicteto llamaba a examinar las impresiones que llegan a la mente. Antes de asentir, interrogarlas. Antes de obedecer, ponerlas a prueba. Sin esta práctica, una mirada ajena se vuelve sentencia. Con ella, una mirada es solo un dato entre otros. Detenerte 3 respiraciones completas es ya un puente entre el pasado que te manejaba y el presente que eliges habitar. Respirar así no es una técnica mística, es una decisión ética. Renuncias a la violencia de responder desde lo automático y eliges la responsabilidad de responder desde lo verdadero. Séneca nos advierte que quien se enoja rápidamente es esclavo de cualquiera que lo provoque. La pausa entonces es una forma concreta de emancipación. Dejas de ser marioneta de un gesto y pasas a ser autor de tu respuesta. En la práctica, la pausa ordena dimensiones que sueles mezclar: lo que ocurrió, lo que supusiste, lo que temiste, lo que anhelas. Al separarlas, desinflas la presión interna que confunde todo con todo. Pregúntate, con ternura y rigor, ¿qué fue dicho exactamente? ¿Qué sentí en el cuerpo? ¿Qué historia antigua se activó? ¿Qué elección honraría hoy mis valores? Esta secuencia no es burocracia emocional, es un modo de restituirte el timón. La pausa te devuelve la escala justa de las cosas. Una crítica no es un derrumbe, un error no es identidad, una demora no es abandono, un límite ajeno no es rechazo absoluto. Al recuperar esa escala, disminuye el tremendismo y aparece la proporción. Con la proporción llega la serenidad. La pausa también desenmascara un truco habitual de la herida: confundir intensidad con verdad. Lo que se siente muy fuerte parece verdadero por la fuerza misma con que se siente, pero la intensidad no es un criterio suficiente. El dolor puede gritar cosas que los hechos desmienten. Por eso la pausa convoca a la razón como testigo diligente. ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia me falta? ¿Qué otra lectura es posible? ¿Qué acción mínima puedo poner hoy al servicio de lo que valoro? Responder a estas preguntas te aparta del abismo del todo o nada. El estoicismo celebra la medida. Un paso correcto, repetido, te saca del círculo de reacciones desmedidas. Imagina una conversación difícil. Sin pausa,
Anticipas ataques, redactas defensas, clavas etiquetas. Con pausa, escuchas con precisión, renombras lo que escuchas, devuelves solo lo necesario y colocas límites sin teatralidad. El resultado quizá no sea perfecto, pero será digno, y la dignidad es una forma de paz. Marco Aurelio escribía que pocas cosas son necesarias para una vida feliz. Una de esas cosas es la capacidad de traer de vuelta la mente cuando se dispersa. La pausa es ese, traer de vuelta. No discute con cada pensamiento, lo acompaña a la puerta y respira. No niega la emoción, la hospeda con respeto y le recuerda el horario de visita. Con el tiempo, la pausa se vuelve tu casa. En ella te encuentras, revisas, corriges y eliges. Fuera de ella, eres arrastrado por cada ráfaga. Y aunque al principio parezca que vas más lento que el mundo, pronto descubrirás que vas más derecho que antes. Porque la prisa recorre muchos metros sin avanzar. La pausa, en 2 pasos, llega al centro. La pausa no es abstención perpetua ni silencio cobarde. Es la calibración antes de actuar. Cuando callas por miedo, la pausa te invita a hablar con claridad. Cuando hablas por impulso, la pausa te sugiere callar hasta hallar la palabra justa. Ese equilibrio te ahorra arrepentimientos y te otorga autoridad con tu propia conciencia. Epicteto diría que el que se domina a sí mismo es invencible. Dominarte empieza por un segundo ganado a la urgencia. Prueba hoy una rutina. Ante el primer tirón de la rabia, detén los hombros. Ante el primer pinchazo de la culpa, endereza la espalda. Ante el primer zarpazo de la ansiedad, mira alrededor y nombra 3 cosas que ves. El cuerpo, educado, coopera con la mente. Séneca recomendaría revisar al anochecer las escenas del día y distinguir dónde. Faltó pausa. No para humillarte, sino para preparar el mañana. Verás patrones, ciertas personas, ciertos temores, ciertos horarios. Esas zonas merecen más luz y más descanso. Si te conoces, dosificas, y si dosificas, no explotas. La pausa también protege tu dignidad en el conflicto. Cuando te presionan a responder ahora, cuando te acusan con estridencia, cuando quieren arrastrarte a su velocidad, recuerda que nadie decide tu ritmo sin tu permiso. Puedes pedir un momento, proponer continuar luego, escribir en lugar de improvisar, respirar antes de firmar. Eso no es debilidad, es temple. Marco Aurelio se miraba a sí mismo como un ciudadano del universo, no un esclavo de pasiones ajenas. Pausar te reconecta con esa ciudadanía. Finalmente, la pausa te enseña a convivir con lo irresuelto sin autodestruirte. No todo se aclara hoy, no todo se define ahora, no toda respuesta llega en el primer intento. Aceptar esa verdad reduce el ruido interno. Y en ese silencio relativo, escuchas la voz que más importa, la tuya cuando está alineada con el bien. Respira, pausa, elige, repite. Ahí, una vida. En ocasiones creerás que pausar te hará perder oportunidades, pero observa cuántas perdiste por no pausar. La palabra enviada sin reflexión rompió un puente que aún necesitabas. La compra hecha por ansiedad hipotecó tu calma. El sí pronunciado por miedo te alejó de ti. Recuperarás más de lo que cedes si incorporas un breve intermedio consciente. Ensaya incluso en lo amable. Ante un elogio, respira y recibe sin devaluarte ni sobreactuar. Ante una invitación, respira y recuerda tus prioridades. Ante una duda, respira y consulta tus principios. Marco Aurelio subrayaba que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, tiñe la tuya con la tinta de la deliberación. Y cuando falles, porque fallarás, no desplaces la pausa hacia el castigo. Úsala para reconciliarte con tu humanidad y corregir el rumbo con mansedumbre firme. Así la herida deja de dictar tiempos y elige el compás de la virtud. Una pausa bien hecha no retrasa la vida, la afina. Concédete este regalo breve, el segundo que separa el impulso de la elección. En ese segundo cabes tú. Quinta lección estoica. La herida no es identidad. Durante años quizá te nombraste con palabras que no te pertenecen. Frágil, torpe, insuficiente, tarde para todo, siempre a punto de perder. Cada etiqueta nació en algún episodio y luego prosperó como una hiedra, trepando por tus decisiones hasta cubrirlas. Pero una flor que crece sobre un muro no se confunde con el muro. Así también tu dolor no es tu nombre. Epicteto fue esclavo, y sin embargo, jamás permitió que esa condición definiera su valor. Su enseñanza atraviesa siglos. Lo que te sucede no puede robarte quién eres, si tú no le entregas ese poder. Séneca añadía que el hombre noble se reconoce en la adversidad porque, al apretarlo la dificultad, revela su trama verdadera. En ti hay una trama más amplia que cualquier herida. Una biografía que no cabe en un episodio,
una dignidad que existía antes de cada golpe. Recordarla es un acto de justicia contigo. Si te asumes como tu herida, vivirás defendiéndola o exhibiéndola. Si te reconoces mayor que ella, la pondrás a trabajar para tu bien. Marco Aurelio aconsejaba mirar las cosas por dentro, ver de qué están hechas. Mira de qué está hecha tu identidad cuando la basas en la herida. De miedo a perder, de necesidad de aprobación, de sospechas que colonizan hasta la alegría. Ahora mira de qué está hecha cuando la fundas en la virtud. De prudencia sin cobardía, de firmeza sin dureza, de amor propio sin vanidad. Esa diferencia, silenciosa y concreta, altera tu destino. No eres el abandono que viviste, ni el error que cometiste, ni la traición que sufriste. Eres lo que eliges a partir de eso. La herida puede contarte de tus límites, pero no puede dictar el límite de tu valor. Cuando olvidas esta verdad, te vuelves coleccionista de agravios o devoto del victimismo, y ambos caminos te atan a la misma estaca. El estoicismo propone otra devoción, la del autodominio. Aun cuando el mundo sea hostil, puedes conservar una ciudad interna que nadie saquea. Esa ciudad se construye con hábitos, honestidad en la palabra, orden en lo cotidiano, cuidado del cuerpo, atención a lo verdadero, estudio de lo que edifica. Las murallas de esa ciudad no son rechazo al mundo, son la estructura que te permite habitarlo sin perderte. Si te miras solo con los ojos de la herida, verás cicatrices como destino. Si te miras con la mirada estoica, verás cicatrices como mapa. Un mapa señala rutas, no encierros. Puedes volver sobre él, comprender por dónde no conviene transitar, descubrir atajos de sabiduría que antes ignorabas. Esta lectura te devuelve margen de maniobra. Para encarnar que no eres tu herida, necesitas practicar nuevas narrativas internas. Cuando te escuches pensando siempre me dejan, recuerda a quien permanece. Cuando pienses no soy capaz, enumera las veces que sostuviste lo difícil. Epicteto insistía, no son los hechos los que te dañan, sino tus juicios sobre ellos. Cambia el juicio y cambia la experiencia. El cambio no es mágico, es muscular. Como todo músculo, se fortalece con repeticiones. Habrá recaídas a viejos eslogans mentales. No las tomes como prueba de que no puedes. Míralas como señal de que el hábito anterior era fuerte y requiere tiempo. Marco Aurelio en su diario se perdonaba con sobriedad y se exigía con firmeza. Ese equilibrio te permitirá avanzar sin flagelarte ni abandonarte. La herida suele confundirte con dos espejos deformados. En uno te ves menos, humildad convertida en autoanulación. En el otro te ves más, coraza de soberbia que tapa la inseguridad. El espejo bueno es la realidad, contemplada sin adornos y sin insultos. En la realidad, cabes con tu talento y tu límite, con tus sombras y tu deseo. Ese retrato te dignifica. Séneca diría que vivir es practicar la verdad, y verdad aquí significa decirte entero, ni héroe sin grietas, ni fracaso con piernas. Cuando te describes entero, eliges más entero. Las decisiones hechas desde una identidad amputada terminan amputando tu vida. Las decisiones nacidas desde una identidad completa pueden, incluso en la pérdida, dejarte en pie. Hay una consecuencia práctica de abandonar el altar de la herida como identidad. Cambia tu relación con el pasado. Dejas de usarlo como coartada y empiezas a usarlo como biblioteca. Una coartada te inmoviliza, una biblioteca te enseña. No vas allí para llorar siempre el mismo capítulo, vas para estudiar cómo quieres escribir los próximos. Si otros te nombraron con dureza, báñate con nuevos nombres que respondan a tus actos presentes. Si tú te nombraste pequeño, elige un nombre digno y respáldalo con conducta. La identidad, para un estoico, no se declama, se obra. Si obras con virtud, el nombre, te encontrará sin gritos. ¿Cómo se ve en lo cotidiano la identidad liberada de la herida? Se ve en decir no sin culpa cuando algo traiciona tus valores, en decir sí con alegría cuando algo los expresa, en reparar sin humillarte cuando te equivocas, en pedir ayuda sin confundirla con inferioridad. Se ve en trabajar bien sin que la aprobación sea el oxígeno, en descansar sin sentir que debes justificarlo, en amar sin hipotecar tu dignidad para comprar cariño. Se ve sobre todo en la forma en que te hablas cuando nadie escucha. Si esa voz te trata con respeto, el mundo puede tardar en tratarte así, pero tú ya no te traicionas. Epicteto recalcaba que la libertad inicia en el fuero interno. Cuando allí te reconoces, afuera se ordena con el tiempo. No eres tu herida, y para recordarlo conviene ritualizarlo. Cada amanecer pronuncia una consigna breve. Hoy actuaré como quien se sabe valioso. Lleva esa consigna a un gesto. Cuida tu cuerpo, ordena un rincón,
aprende un concepto, cumple una palabra. Los gestos consolidan la identidad como las vigas consolidan una casa. Con los días, la vieja voz que te decía quién eras se irá apagando y otra, más serena, hablará con autoridad. Marco Aurelio confiaba en que el alma se fortalece cuando obra en consonancia con su naturaleza. Obra así, y tu nombre real aparecerá. A veces te parecerá que el mundo insiste en devolverte a tu etiqueta antigua. No discutas con todos, discute con tus actos. Que tu constancia se vuelva argumento, que tu calma sea respuesta. Séneca advertiría que nada grande surge de repente, la identidad firme tampoco. Es un cultivo, y como todo cultivo, requiere luz, agua y cuidados. La luz son tus principios, el agua tus hábitos, el cuidado tu vigilancia amorosa. Si te distraes, vuelve mañana. Si te hiere una palabra, vuelve a tu consigna. Si dudas, recuerda que dudar no te redefine, solo te llama a pensar. En el centro de esta lección late una decisión silenciosa y definitiva. No me trataré como me trató mi herida. Me trataré como trata un buen custodio a lo valioso que protege, con respeto y firmeza. Y cuando me equivoque, corregiré sin insultarme. Ese es el punto donde el pasado deja de llevar tu nombre, y tu nombre empieza a llevar tu destino. Respira y acepta tu estatura verdadera. No eres menos que nadie, no eres más que nadie. Eres exactamente alguien capaz de elegir. Esa capacidad, puesta en marcha cada día, hace que tu identidad deje de ser un relato de daño y pase a ser una obra de bien. Cuando la herida es silenciosa, parece que eliges, pero no eliges, repites. Es decir, que una voz antigua firma tus decisiones mientras tú pones el rostro. Y si no haces nada, ese patrón acaba dictando tu trabajo, tus vínculos y tu futuro. Por eso suscribirte no es un clic más, es un corte limpio con la inercia. Aquí vas a recibir cada semana herramientas estoicas prácticas para detectar cuándo decide tu herida, entrenar la pausa, distinguir lo que depende de ti, sostener límites sin culpa y recuperar la claridad que te devuelve el timón. No promesas huecas, método, disciplina y serenidad aplicable. No suscribirte significa seguir negociando con lo que te hiere en silencio. Suscribirte significa tener, a mano, una brújula constante que te recuerde que puedes decidir desde la dignidad y no desde el miedo. Si reconociste la señal, no la ignores. El modo automático no se rompe con deseos, se rompe con decisiones. Hazlo ahora. Suscríbete. Cada episodio puede darte la palabra, la estrategia o la práctica que impida que tu herida vuelva a decidir por ti. Tu vida no está hecha para reaccionar siempre igual, está hecha para elegir con claridad y virtud. Sexta lección estoica. Usa la razón como escudo. Las voces que nacen de la herida son insistentes y convincentes. No puedes, no vales, te van a dejar, te saldrá mal, mejor no intentes. Hablan con tono de verdad porque llevan mucho tiempo repitiéndose, y la repetición maquilla de certeza lo que solo es costumbre. La razón, entendida a la manera estoica, no es una frialdad que te aleja de ti, sino un instrumento de cuidado que separa el hecho del juicio, la emoción del mandato, la posibilidad del catastrofismo. Marco Aurelio practicaba cada mañana una inspección sobria de sus pensamientos para distinguir qué era suyo y qué era ruido. Proponía examinar las ideas como mercancías en un puerto. Unas se aceptan, otras se devuelven, ninguna se queda sin revisión. Cuando haces esto, la razón deja de ser juez severo y se vuelve guardián amable. No aplasta tu sentir, lo ilumina. Séneca, tan atento al poder del pensamiento, advertía que las pasiones, si no se gobiernan, se convierten en tiranos. La razón no extermina a la emoción, le enseña a sentarse, le asigna un lugar y un tiempo, le reconoce la información que trae y la integra al Consejo General sin cederle la presidencia. Así la emoción aporta humanidad y la razón aporta dirección. Epicteto insistía en que ante cada impresión debíamos decir, eres solo una impresión, no eres el hecho. Al hablarle así a tus pensamientos, los desinflas y al desinflarlos ves mejor. Usar la razón como escudo es entrenar ese diálogo. Cuando escuches la voz que decreta no puedes, pregunta por pruebas. Cuando escuches la que sentencia no vales, pregunta por criterios. Cuando escuches la que amenaza te dejarán, pregunta por los hechos presentes. Si no hay evidencia, no hay veredicto. Si la hay, no dramatices. Diseña un plan pequeño y razonable. Este método te ahorra tormentas inventadas y te prepara para las reales. Porque la razón estoica no niega lo difícil, diseña forma, ritmo y recursos para atravesarlo. Conviene crear un cuaderno de juicios.
En él apuntarás, sin poesía, los pensamientos más repetidos cuando el ánimo baja. Junto a cada uno, escribirás evidencias a favor y en contra, posibles sesgos, alternativas más ecuánimes. Releerás ese inventario en momentos calmos para que, en la tormenta, el músculo ya sepa qué hacer. Marco Aurelio hacía algo parecido al recordarse, una y otra vez, que las cosas son como son, no como quisiera, y que el bien consiste en obrar con rectitud ante lo que toca. Esa repetición convierte la razón en hábito. La razón como escudo también se aplica al cuerpo. La mente ansiosa declara emergencias donde hay desafíos. El cuerpo, fiel, le cree. Para interrumpir esa alianza, interven con gestos físicos deliberados, exhalaciones largas, hombros sueltos, mirada amplia. Son señales de seguridad que informan a tu sistema que no hay incendio. Con el fuego contenido, la razón puede hablar sin gritar, y al hablar, pondrá nombre a lo que ocurre. Me siento temeroso. No soy el miedo. Me siento triste. No soy la tristeza. Esta gramática separa identidad de estado y reduce la confusión. Séneca valoraba esa claridad porque devuelve al hombre la posesión de sí. Si te posees, no te arrasan los vientos de cada ánimo. Otro uso del escudo racional es la higiene informativa. Si alimentas tu mente solo con desastres, comparaciones y ruido, no esperes serenidad. Elige con criterio lo que consumes, nutre la mente como nutres el cuerpo, estudia ideas que ensanchan, practica artes que ordenan, conversa con gente que eleva. La razón florece en ese jardín. Epicteto proponía tratar la filosofía como medicina, no como adorno. Tómala en dosis frecuentes y aplicadas. Leer una sentencia y no practicarla es como mirar un instrumento y no tocarlo. No transforma. La razón se prueba en el día común, no solo en el discurso. Te encontrarás, sin aviso, ante una crítica injusta, una demora inesperada, una tentación de postergares. Allí se verá si tu escudo es teoría o costumbre. Si es costumbre, lo levantarás con naturalidad. Si es teoría, lo buscarás, y al no hallarlo a tiempo, recibirás golpes de más. Por eso ensayas en tiempo de calma, para recordar en tiempo de crisis. Una práctica breve y poderosa consiste en formular preguntas que desactiven el teatro del desastre. ¿Qué está bajo mi control ahora mismo? ¿Qué no? ¿Qué puedo hacer con lo que sí controlo? ¿Qué sería lo más digno? Solo 4 preguntas, pero ordenan el caos. Marco Aurelio te aplaudiría por su sobriedad. El escudo de la razón también te protege de la autoacusación excesiva. Una mente herida convierte cada tropiezo en delito y cada demora en pecado. La razón distingue. Hay errores, hay ignorancias, hay límites. Se repara lo reparable, se aprende lo aprendible, se acepta lo inevitable. Séneca, que conocía la dureza con uno mismo, proponía un examen nocturno amable. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Sin látigo, sin abrazo bobo, con justicia. Esa justicia interna es descanso, no es indulgencia, es ecuanimidad. También usas la razón como escudo cuando decides el lenguaje con el que te hablas. Decir siempre, nunca, todo, nada, tiñe de absolutismo lo que suele ser parcial. Reemplaza esos absolutos por formulaciones precisas. A veces, hoy, en esta ocasión. El cerebro responde con menos alarma a las frases exactas que a los gritos. Hablarte bien no es autoengaño, es precisión. Y la precisión es madre de la serenidad. Hay, sin embargo, un malentendido frecuente. Confundir razón con control total. La razón te guía, pero no te promete dominio de la vida. Su promesa es más humilde y más grande. Te promete dominio de ti. Si reclamas garantías externas, la razón se vuelve servidora de la ansiedad. Si la orientas a tu conducta, se vuelve maestra. Epicteto estaría de acuerdo. Nadie es libre si depende de lo que no controla para estar en paz. Con el escudo bien sujeto, podrás acercarte al dolor sin dejar que te trague. Podrás decir me duele y al mismo tiempo me conduzco con dignidad. Podrás reconocer tengo miedo y al mismo tiempo doy el paso que honra mis valores. Podrás admitir me equivoqué y al mismo tiempo reparar sin destruirte. Esa simultaneidad es una de las más altas artes del alma. Marco Aurelio la practicaba al escribir que el destino ofrece el material y la virtud fabrica la obra. Que tu obra sea sobria, firme, limpia. Y cuando el ruido sea mucho, recuerda este protocolo mínimo. Respira lento, nombra lo que sientes, pregunta por evidencias, actúa con mesura. Si el día te excede, reduce el foco al gesto que sigue. Si la mente inventa accidentes, vuelve a los hechos. Si la culpa clava uñas, reemplaza el reproche por el compromiso. Si el orgullo grita, vuelve a la humildad que piensa. Así se porta el escudo, así se gana la batalla silenciosa que ocurre en ti. Y aunque nadie aplauda, tú dormirás con la frente tranquila, porque habrás obedecido a tu razón, no a tu herida.
Prueba un día de aplicación y al anochecer notarás menos ruido y más dirección, menos espinas y más medida. Ya. Séptima lección estoica. El presente es suficiente. El pasado hiere cuando lo llevas a cuestas como si todavía estuviera ocurriendo, cuando cada decisión de hoy consulta una memoria antigua para pedirle permiso. Esa consulta parece prudencia, pero es una lealtad mal entendida a un episodio que ya terminó. Marco Aurelio se repetía que la vida se compone de instantes que se suceden y que solo el actual pertenece enteramente a tu gobierno. El ayer es relato y el mañana, proyecto. Si aceptas esta simpleza profunda, descubres que mucho de tu sufrimiento nace de negociar con fantasmas. Negocias con lo que alguien te dijo hace años, con una culpa que ya cumplió condena, con una imagen de ti que no coincide con quien eres ahora. El presente no te pide borrar nada, te pide usar lo aprendido sin rendirte al eco. Cuando colocas tu atención en lo que te toca hoy, la herida pierde su ventaja estratégica, porque su fuerza depende de proyectarte escenas que no existen más que en la pantalla de tu mente. Epicteto enseñaba a examinar cada impresión en el momento en que aparece, no cuando ya se convirtió en mandato. Una mirada, una demora, una frase ambigua, todo eso llega como materia prima, y tu tarea es darle forma sin entregarle el taller. Si dejas que el pasado redacte el manual de uso, cada impresión nueva se someterá a una ley vieja. Por eso el presente es suficiente, porque es el único lugar donde la libertad puede ejercerse. Aquí respiras, aquí eliges, aquí pronuncias el sí o el no que te honran. La mente herida teme esta concentración porque ama el terreno de las hipótesis. En las hipótesis nadie te contradice, y en ellas puedes ganar 1000 batallas imaginarias. Pero la vida se decide en lo concreto de hoy, en el gesto mínimo que haces mientras escuchas estas palabras. Séneca advertía que nos perdemos en la ansiedad por lo que podría ocurrir y desperdiciamos el único tiempo que poseemos. Esa ansiedad fabrica mundos alternativos en los que te dejan, te critican, te fallan, te humillan, te expulsan. Te entrenas para esos mundos como si fueran inevitables, y cuando el día real llega, tu cuerpo está agotado de pelear con sombras. Regresar al presente es una forma de higiene. Reúnes tu atención como quien recoge monedas dispersas y las pone en una sola bolsa. Te preguntas, ¿qué ocurre exactamente ahora? ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué puedes hacer ahora? El resto lo entregas a la vida con un respeto sobrio. No es resignación, es confianza disciplinada. El presente es suficiente también porque reduce el tamaño de lo imposible. Visto de lejos, un cambio parece una montaña que exige proezas. Visto de cerca, se deja atravesar por pasos modestos. Marco Aurelio lo practicaba en su propio trabajo. Dividir lo grande en acciones manejables, sostenerlas con regularidad, no dramatizar la dureza. Cuando haces esto, la herida encuentra menos resquicios por donde colarse. Le gustaba decirte que no podrás, que te falta, que llegaste tarde. En el presente, esas frases pierden grandilocuencia. Si hoy estudias 1 hora, si hoy das un límite corto y claro, si hoy caminas 10 minutos para cuidar tu cuerpo, si hoy escribes ese mensaje difícil, la vida empieza a moverse. El rumor de la impotencia se calla cuando suena la música de un acto concreto. Hay una compasión necesaria aquí. El presente no siempre es agradable. A veces se presenta con pérdidas, con incertidumbres, con silencios. Aceptarlo no es aplaudir la desgracia, es reconocer que luchar contra lo que ya es consume la misma energía que necesitas para responder con dignidad. Epicteto no pedía celebrar lo duro, pedía utilizarlo. Si hoy duele, el presente te ofrece una práctica. Sostenerte sin ensañarte, pedir ayuda sin etiquetarte como débil, descansar sin culpas, volver mañana con una decisión más afinada. Esta forma de estar despierto no elimina la herida, la saca del trono. El pasado también tiene un lugar sano en el presente cuando lo tratas como biblioteca y no como celda. Marco Aurelio revisaba su memoria para agradecer los ejemplos buenos y corregir las tendencias que lo alejaban de su centro. Repite ese gesto. Toma del ayer nombres, aprendizajes, advertencias. Deja el resto como rastro que no pesa. Si alguien te miró con desprecio, no conviertas esa mirada en tu espejo. Si alguien te amó bien, honra ese amor con actos que te hagan digno de él. Si fallaste, repara lo reparable y no conviertas la culpa en ocupación de tiempo completo. El presente es suficiente porque te permite actuar sin pedir autorización al archivo. Tal vez te preguntes cómo sostener esta práctica cuando la mente es bulliciosa. Vuelve al cuerpo. Él habita siempre en el hoy. Siente la planta de tus pies en el suelo, el aire que entra y sale, el peso de tus manos.
Describe para ti 3 cosas que ves, 2 que oyes, 1 que tocas. No es trivialidad, es una cuerda para bajar de la torre de las conjeturas. A partir de ahí piensa con sobriedad y elige una sola acción. El exceso de planes es, muchas veces, miedo disfrazado. La simplicidad operativa protege tu ánimo. El presente es suficiente, por último, porque contiene la semilla de un futuro distinto. Todo mañana nace de un hoy que se honra. Si usas este día para practicar tu dignidad, tus próximos días tendrán más de eso. Si hoy pausar es difícil, pausa 5 segundos. Si hoy hablar con claridad, tiembla, tiembla y habla. Si hoy descansar te culpa, descansa y observa que el mundo no se derrumba. A la noche, escribe una línea de gratitud real y otra de mejora concreta. Esa suma construye una vida. Séneca lo llamaría ejercicio, Epicteto, disciplina, Marco, práctica. Tú puedes llamarlo cuidado. Cuidado del instante que tienes entre las manos, el único que siempre tendrás. Cuídalo y verás que, sin ruido, la herida empieza a quedarse sin guión. Octava lección estoica. La dignidad no se negocia. Hay decisiones que parecen pequeñas y, sin embargo, deciden tu destino porque deciden quién eres mientras las tomas. La dignidad se juega en detalles, en el tono con el que respondes cuando te presionan, en el límite que pones cuando te exigen traicionarte, en la lealtad a tus principios cuando nadie mira. La herida te ofrece descuentos, cede un poco y te querrán, calla un poco y te aceptarán, aguanta un poco y te dejarán en paz. Esos descuentos parecen irrelevantes hasta que, al cabo de meses o años, revisas tu cuenta y descubres que te has vendido en cuotas. El estoicismo te llama a una economía distinta. Todo lo que se cobra con tu dignidad es demasiado caro. Epicteto fue tajante al respecto. Nadie puede hacerte inferior sin tu consentimiento, y ese consentimiento se firma con actos. Lo firmas cuando ríes de lo que te duele para pertenecer, cuando te quedas donde te humillan por miedo a la soledad, cuando trabajas en contra de tus valores por miedo a perder un beneficio. No es una condena moralista, es un recordatorio de poder. Puedes rescindir ese contrato en el instante en que recuerdes lo que vales. Séneca escribía que el noble se reconoce en cómo soporta y en cómo elige. Soportar no es aguantarse lo indigno, es sostenerse en lo digno aun cuando eso tenga costo. A veces el costo será la incomodidad temporal, a veces la pérdida de una oportunidad que no lo era, a veces la soledad que aclara. El precio por no pagarlo es más alto, perderte a ti. Marco Aurelio practicaba un criterio simple para decidir. ¿Es coherente con mi naturaleza racional y social? ¿Hace bien al conjunto sin traicionarme? ¿Puedo mirar esto sin vergüenza si me sorprendiera un Dios con el corazón abierto? Trae ese testigo a tu mesa. Si para conservar una silla tienes que cambiar de rostro, esa silla no es tuya. Si para mantener un vínculo tienes que empequeñecerte, ese vínculo no es un lugar, es un túnel. La dignidad no se impone a gritos, se sostiene en silencios firmes. Un no dicho con respeto vale más que 1000 sí pronunciados con miedo. La herida insiste en confundir dignidad con orgullo. El orgullo despectivo busca sentirse más. La dignidad serena procura no ser menos de lo que eres. La diferencia se nota en el clima interno que deja. El orgullo deja soledad altiva. La dignidad deja paz trabajada. Defender tu dignidad no es vengarte del mundo, es cuidarte para poder ofrecer al mundo lo mejor que tienes sin cobrarle un precio emocional. Cuando dices no a un abuso, dices sí a tu capacidad de amar sin resentimiento. Cuando dices sí a un compromiso coherente, dices no a la dispersión que te roba presencia. Esa matemática íntima ordena la casa. No se negocia la dignidad, pero se negocia la forma de expresarla. Marco Aurelio proponía la suavidad en el trato y la firmeza en el propósito. Puedes decir no sin humillar, puedes sostener un límite sin teatralidad, puedes retirarte sin armar un juicio sumarísimo. La herida gusta del espectáculo, porque el espectáculo te desgasta y te deja dudando. La dignidad prefiere la sobriedad, porque la sobriedad te conserva entera la energía para la vida que sí te corresponde. Aprende a redactar límites breves y claros, a sostenerlos con actos y a dejarlos hablar por ti cuando el otro quiera discutir con tus palabras y no con tu conducta. Séneca advertía contra el hábito de buscar aprobación como si fuera oxígeno. Es entendible que la herida lo haga. En algún punto de tu historia, la aprobación fue alimento escaso, pero el adulto que eres puede elegir otra nutrición. Si te tratas con respeto, tu sistema nervioso deja de mendigar migajas. Es una fisiología moral. El cuerpo se relaja cuando entiende que no lo vas a poner en lugares que lo degradan.
De esa calma nace una autoridad silenciosa que los demás perciben, aunque no sepan nombrarla. No es intimidación, es claridad. A veces el desafío aparece en lo sutil, un comentario que devalúa, una exigencia que invade, una promesa que siempre se posterga. La herida invita a explicar de más o a hacerte el distraído. La dignidad te propone un gesto concreto, nombrar lo que ocurre sin juicio y pedir lo que corresponde. Si no hay acuerdo, retirar tu presencia. No es amenaza, es higiene. Epicteto sonreiría con su ironía sobria. Si vas a un banquete y no te sirven, no patees la mesa ni robes el plato ajeno. Levántate y busca otra mesa. Esa salida, tantas veces evitada por miedo, libera una cantidad inmensa de energía para tus obras. Hay también que vigilar la plaza interior donde negocias contigo. A veces te faltas el respeto en privado y luego pides respeto en público. Te prometes levantarte y te traicionas. Te prometes honestidad y te autoengañas. Te prometes descanso y te exprimes hasta la irritación. La dignidad empieza en esa intimidad. Cumplirte es la forma más poderosa de reconocerte. Marco Aurelio lo practicaba como quien respira. Hoy haré lo que debo, con lo que tengo, donde estoy. Si fallaba, corregía sin insultarse. Ese protocolo te protege del perfeccionismo y de la desidia. La dignidad no exige impecabilidad, exige coherencia creciente. Quizá temas que sostener tu dignidad te deje solo. Ocurrirá a veces, pero esa soledad no es vacío, es espacio disponible. En él llegan relaciones más limpias, trabajos más justos, silencios que descansan en lugar de culpar. Sin ese espacio, lo nuevo no encuentra sitio. Si el miedo insiste, recuerda esta regla sencilla. No sacrifiques lo que eres por lo que podrías obtener. Lo que se obtiene traicionándote cobra intereses que no puedes pagar. Lo que se obtiene honrándote sostiene su propio peso. La dignidad no se negocia, y al no negociarla, te vuelves capaz de negociar casi todo lo demás sin perderte. Puedes ceder tiempos, ajustar expectativas, cambiar de plan, aprender de otros, equivocarte y reparar. Nada de eso te quita el nombre. El nombre te lo quitas tú cuando aceptas lo indigno como precio de pertenecer. Epicteto te abrazaría al verte sostenerte sin violencia. Séneca celebraría la sobriedad de tus límites. Marco asentiría al notar tu paz. Esa paz no es ausencia de conflicto. Es la certeza de no haberte vendido. Novena lección estoica. La libertad se entrena. A muchos les gusta pensar la libertad como un relámpago, un gesto épico que rompe cadenas de una vez y para siempre. El estoicismo la concibe como un músculo. Se fatiga si no lo usas, se fortalece si lo ejercitas, se lesiona si lo exiges sin preparación. La herida te promete atajos, mañana serás distinto. Con una decisión heroica borrarás años de hábitos, con una inspiración sanarás sin practicar. Esa promesa te mantiene quieto, porque el heroísmo que no llega sirve de excusa para no empezar. Epicteto propuso otro camino, elegir cada día pequeñas acciones gobernadas por tu razón. Esa suma, a veces invisible, construye la autoridad interior que llamamos libertad. Marco Aurelio entrenaba su libertad en tareas ordinarias. No buscaba grandes escenarios para probarse. Se probaba en levantarse cuando tocaba, en hablar cuando correspondía, en callar cuando era prudente, en perseverar cuando la mente pedía distracción. Si te parece poco, revisa tu propia experiencia. Es más difícil mantener un hábito humilde que sostener un arrebato grandioso. Y sin embargo, el hábito cambia la vida y el arrebato cambia el día. La libertad se entrena cuando decides no obedecer de inmediato a tu impulso dominante. Si suele dominar la pereza, te levantas 10 minutos antes. Si suele dominar la rumiación, escribes 3 líneas y sales a caminar. Si suele dominar la complacencia, dices una frase breve que te represente. Si suele dominar la prisa, pausas 3 respiraciones. No se trata de torturarte, se trata de educarte. Séneca insistía en que el tiempo bien gastado es una riqueza inmensa. Una forma de gastarlo bien es convertir tu jornada en un gimnasio moral. Selecciona ejercicios para los músculos que más te fallan. Si postergas, practica empezar. Si te desordenas, practica cerrar. Si te enciendes, practica enfriar. Si te dispersas, practica enfocarte en una sola cosa durante un bloque corto. La clave no es la intensidad, es la repetición sobria. La libertad no brota de un discurso, brota de comprobarte, día tras día, que puedes obedecerte a ti cuando te das una instrucción digna. Ese cumplimiento construye un puente de confianza entre tu palabra y tus manos. Sin ese puente, cada meta se vuelve pantano. La herida interrumpe este entrenamiento con 2 tretas.
La primera es el perfeccionismo. Si no lo haces perfecto, no lo hagas. La segunda es el fatalismo. Si ya fallaste, no tiene sentido continuar. Para ambas, el antídoto es la humildad activa. Lo haces imperfecto y continúas. Fallas hoy y retomas mañana. La continuidad te pertenece, la perfección no. Epicteto diría que tu proairesis, tu facultad de elegir, se engrasa con la práctica. Cuantas más veces elijas bien en lo pequeño, más probable será que elijas bien cuando lo grande te ponga a prueba. Entrenar la libertad también requiere entrenar el entorno. No eres una roca sin contexto. Si todo a tu alrededor invita a la dispersión, necesitarás una energía heroica para concentrarte. Si tu entorno se alinea con tu propósito, el esfuerzo se reparte. Ordena tu mesa, ordena tu agenda, ordena tus relaciones. No desde el control obsesivo, sino desde el apoyo inteligente. Marco Aurelio buscaba refugios breves de silencio en medio del ruido del imperio. Tú puedes construir rituales donde mente y cuerpo sepan que sigue. Las repeticiones crean pistas neuronales sobre las que el carruaje pasa sin tanto traqueteo. La libertad se entrena además corrigiendo el lenguaje interno. Cuando dices siempre abandono, nunca termino, todos me fallan, nada cambia, te ataste con palabras. Cámbialas por formulaciones que permitan entrenar. A veces abandono, y hoy voy a sostener 5 minutos más. A veces me cuesta terminar, y hoy cierro una sola cosa. Algunos me fallaron, y hoy elijo con mejor criterio. Algo cambia cuando practico, y hoy practico. Séneca no negaría la realidad de tus tendencias. Te invitaría a narrarlas de modo que te dejen margen de maniobra. Un componente esencial de este entrenamiento es el trato contigo cuando no sale. Si te insultas, te quitas el ánimo para volver a intentar. Si te justificas con historias vacías, te quitas el rigor. El punto medio es la disciplina amable. Te dices fallé aquí, repararé así, retomo ahora. Sin látigo, sin siestas eternas. Marco Aurelio escribía sus autocorrecciones como notas de trabajo, no como sentencias. De ese tono nace una continuidad posible. La libertad entrenada se hace visible en decisiones que antes parecían imposibles. Antes decías sí por miedo, y ahora dices no con respeto. Antes callabas por conveniencia, y ahora hablas con calma. Antes te escondías en la queja, y ahora conviertes una hora en obra. No porque el mundo sea más blando, sino porque tú eres más firme. La herida no deja de hablar, pero deja de mandar. Aprendiste a agradecer su advertencia sin obedecer su amenaza. Aprendiste a escuchar el temblor sin tomarlo por orden. Aprendiste a sostenerte en tu centro sin necesidad de ruido. Epicteto resumiría este proceso con su humor serio. No me digas qué aprendiste, muéstrame qué haces. Entrenar la libertad es volver visible lo que crees mediante actos repetidos. Si crees en la dignidad, se verá en tus límites. Si crees en la templanza, se verá en tu forma de consumir. Si crees en la justicia, se verá en cómo tratas a quienes no te devuelven nada. Y si un día no se ve, no desates una tormenta. Ajusta el plan y vuelve a practicar. La grandeza, decía Séneca, no surge de repente. Tampoco la libertad. Es un oficio paciente. Quiero dejarte una imagen final para esta lección. Estás en un taller con luz de mañana. Sobre la mesa, herramientas de uso cotidiano. Un cuaderno donde anotas tus actos. Un reloj que marca bloques breves. Una taza de agua. Una puerta que se abre a caminar 10 minutos. Un teléfono que a ratos descansa boca abajo. Un espejo donde te dices la verdad sin violencia. No hay música épica sonando. Hay un silencio donde se oye tu respiración. Cada día entras, trabajas un poco, sales con 1 milímetro más de obra. Pasan semanas y alguien te pregunta qué cambió. Respondes con calma que ahora confías un poco más en ti porque te cumples un poco más. Ese poco, repetido, es libertad. Y esa libertad, entrenada, es el suelo ético desde el cual amar, crear, decidir y perseverar. 10ª lección estoica. Convierte tu herida en maestra. Tu herida puede ser verdugo o maestra, frontera o puente, eco que te reduce o voz que te instruye. La diferencia no está en la cicatriz, está en el uso que haces de lo que te pasó. Cuando el alma solo pregunta ¿por qué a mí?, la historia se vuelve un círculo. Cuando se pregunta ¿para qué en mí?, aparece el camino. Y aquí Séneca es claro. La adversidad forma el carácter del espíritu. Su advertencia no es un canto al dolor por el dolor, sino una guía para que el golpe no sea dueño de ti. Si la herida dicta tus decisiones, repites escenas antiguas con actores nuevos. Si la conviertes en maestra, te trae lecciones que te dejan más verdadero, más sobrio, más libre.
El primer aprendizaje es de precisión. Aprender de la herida no es romantizarla, es estudiarla con rigor, como quien analiza un fenómeno para no repetirlo. ¿Qué señales la preceden cuando intenta tomar el mando? ¿Qué palabras usa tu mente para encerrarte? ¿Qué hábitos la alimentan y cuáles la debilitan? Este examen te vuelve realista y compasivo. Realista porque describes hechos y no leyendas. Compasivo porque reconoces que sobreviviste como pudiste y que ahora puedes vivir mejor. Convertirla en maestra exige un cuaderno de trabajo. Anotarás lo que te activa, lo que te calma, lo que te enciende la dignidad y lo que te la roba. Marco Aurelio proponía mirarlo todo por dentro, ver de qué está hecho. Si miras tu reacción por dentro, distingues miedo de prudencia, vanidad de alegría, dignidad de orgullo. Con esa claridad, la herida deja de ser un monstruo sin forma y se vuelve materia de cultivo. El segundo aprendizaje es de dirección. Una herida maestra no te empuja a la revancha, te dirige al bien. Quien aprendió de una humillación, cultiva respeto. Quien aprendió de un abandono, cultiva presencia. Quien aprendió de una traición, cultiva verdad. No porque jure no volver a sufrir, sino porque descubrió que es capaz de permanecer noble incluso en la intemperie. Como insiste Séneca, la grandeza no depende de aplausos, depende de la elección constante del bien. El tercero es de límites. Para que la herida enseñe, hay que darle puesto en el consejo, no el trono. Escuchas su memoria para prevenir ceguera, pero no le permites redactar tus decretos. Si te susurra desconfía de todos, tu razón responde confía con criterio. Si sentencias siempre te dejan, tu experiencia muestra quién se quedó. Si exige devolver golpe por golpe, tu dignidad recuerda que tu paz no está en ganar la escena, sino en no perderte a ti. Epicteto te aplaudiría ese gobierno interior. No reprimes la herida hasta asfixiarla, la educas hasta integrarla. El cuarto es de lenguaje. Antes hablaba en absolutos, siempre, nunca, todo, nada. Ahora aprende matices, a veces, hoy, todavía no, ya es suficiente. Ese vocabulario reduce la catástrofe y abre posibilidad. La herida maestra te entrena en revisar sin ensañarte, en aprender sin odiarte, en avanzar sin gritar. Y recuerda algo precioso. La compasión contigo no te debilita, te vuelve responsable. El que se cuida bien, se exige mejor. El quinto aprendizaje es de vínculo. Tu herida educa tu mirada hacia los demás. Dejas de exigir pureza y empiezas a valorar coherencia humilde. Distingues al que hiere por malicia del que hiere por ignorancia, al que pide perdón para recomenzar del que pide perdón para seguir igual. Marco Aurelio sugería recordar que si el otro peca lo hace por ignorancia del bien. Esa memoria no excusa, pero te rescata del rencor estéril. Una herida maestra te enseña la justicia sobria, perdona sin negar lo ocurrido, pones límites sin teatralidad, te retiras sin odio cuando la dignidad lo exige. El sexto aprendizaje es de oficio. Transformar la herida en maestra convierte tu vida en taller. Observas, corriges, ensayas, vuelves a empezar. Epicteto llamaría a esto ejercicio. Cuanto más repites, más natural se vuelve la virtud. No esperas inspiración, practicas. Donde antes había relato, ahora hay obra. Donde antes pedías garantías, ahora construyes credibilidad contigo a base de actos breves y constantes. El séptimo aprendizaje es de esperanza sobria. No crees que todo saldrá bien por decreto, confías en que podrás responder bien pase lo que pase. Esa diferencia te devuelve un poder que la herida te había quitado. Cuando confías en tu respuesta, dejas de mendigar certeza y empiezas a caminar. Si caes, no armas un tribunal, armas un plan. Si aciertas, no te embriagas, continúas. Así la herida deja de ser amenaza y se vuelve maestra de constancia. El octavo aprendizaje es de gratitud madura. No agradeces el golpe, agradeces lo que aprendiste al rehacerte, agradeces la claridad conquistada, las amistades que se quedaron, los hábitos que nacieron del límite. Lo diría Marco, pocas cosas bastan para una vida feliz. Una de ellas es saber reconocer el bien presente. Mirar con gratitud ordena el ánimo y disuelve la amargura que tanto empobrece. El noveno aprendizaje es de legado. Tu herida, educada, te vuelca hacia el servicio. Compartes lo aprendido sin pontificar, acompañas sin invadir, ofreces herramientas sin imponer. Quien hace de su herida una maestra se vuelve un buen vecino del mundo. No necesita trofeos, necesita aportar. Y esa contribución, por pequeña que sea, sostiene tu propia disciplina. Porque cuando ayudas, te recuerdas quién decides ser. ¿Cómo se vive esta lección en un día común? Despiertas y te dices,
Hoy trabajo con mi herida, no bajo su yugo. Respiras, revisas tus principios, eliges un gesto que encarne tu dignidad. Si la vieja voz te propone callar, dices la verdad con respeto. Si te propone huir, permaneces un minuto más. Si te propone complacer para no perder, eliges honrarte aunque tiembles. Anotas el resultado sin adjetivos, aprendes, continúas. Al anochecer, practicas el examen sereno de Séneca. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Te felicitas por lo recto, corriges lo torcido, sueltas lo inevitable y duermes con la frente un poco más tranquila. Si alguna vez te asalta la nostalgia del viejo reino de la queja, recuerda qué pobre era. Largos discursos y poca acción, promesas inmensas y continuidad mínima. Hoy firmas otro contrato, menos ruido y más sustancia. Si la confusión vuelve, vuelves al principio y repites en orden lo aprendido hasta que el músculo recuerda. Convierte tu herida en maestra no para reverenciar el dolor, sino para reverenciar la vida que, a pesar de todo, sigue ardiendo con ganas de bien. Sea cual sea tu historia, estás a tiempo. No busques un final perfecto, busca una vida en marcha. Si mañana tropiezas, levántate sin teatro y ajusta el paso. Si hoy te sale, celebra sin vanagloria y ofrece el bien que puedas. Marco te recordará sobriedad, Epicteto disciplina, Séneca humanidad. Con esa compañía, la herida ya no te manda, te orienta. Y tú, que has aprendido a escucharla sin obedecerla, caminarás con un tipo nuevo de paz, de esas que no necesitan ruido para existir. Avanza con paciencia y sin ruido. Has caminado por un territorio íntimo, y cada paso ha sido una conversación franca con tu propia conciencia. Miraste la herida sin maquillajes, distinguiste lo que depende de ti, te negaste a pactar con el miedo, domaste la prisa con pausa, recuperaste tu nombre verdadero, levantaste el escudo de la razón. Ahora, al reunir todo, aparece el dibujo silencioso de una vida más libre, no perfecta, no ilesa, pero sí dueña de sí. Como escribía Marco Aurelio, la vida de cada uno es lo que hacen de ella sus pensamientos. Después de este viaje, tus pensamientos han ganado calidad y dirección. Cuando la calidad crece, las decisiones se ordenan. Cuando la dirección aparece, el tiempo deja de dispersarse. Hay una serenidad nueva en ti, no porque el mundo haya cambiado, sino porque elegiste cambiar tu manera de estar en él. Permanezcamos un momento más en este umbral para entender qué significa cerrar sin escapar y abrir sin ansiedad. La herida silenciosa con la que comenzamos no ha desaparecido como por arte de magia. Sería ingenuo exigirle al pasado que devuelva lo que no puede, pero ha cambiado su lugar. Ya no gobierna desde la sombra, participa desde el consejo. Ya no dicta tus reacciones, te recuerda con mansedumbre qué zonas requieren luz. Cuando respiras, notas esa diferencia. Antes el aire era escaso, ahora hay espacio. Antes, la mente tropezaba con conclusiones fatales. Ahora pregunta, contrasta, elige. Esa es la revolución estoica, pequeña por fuera, profunda por dentro. Desde hoy, cada decisión cotidiana puede ser un acto de gobierno interno. Al levantarte, ordenarás tu jornada alrededor de lo que depende de ti y colocarás en su sitio lo que no. Hablarás con la verdad posible, no con la verdad estridente. Escucharás sin tragarte cada interpretación. Revisarás con calma tus juicios y cuando te equivoques, corregirás sin insultarte. Si llega un elogio, te permitirá alegría sin embriaguez. Si llega una crítica, buscarás el sentido útil sin ceder tu centro. Si llega la tentación de repetir viejos pactos, recordarás que tu dignidad no se negocia. No se trata de volverte invulnerable, sino de volverte confiable para ti. Esa confiabilidad sostiene las promesas que te haces y convierte tu futuro en un territorio habitable. Tal vez temas recaer en los caminos conocidos. Ocurrirá. Pero ahora conoces el procedimiento de regreso. Respirarás, separarás hechos de juicios, te harás las preguntas simples y decisivas, pondrás un gesto breve al servicio de tus principios y continuarás. El estoicismo no te pide perfección, te pide continuidad. Un hábito nuevo no nace de un momento heroico, nace de muchas tardes discretas en las que decides bien. Si te ayudas con rituales, mejor aún. Anota al amanecer la intención que gobernará tu día. Anota al anochecer una línea de gratitud y otra de mejora. Repite las frases que te anclan sin superstición y con disciplina. Puedo elegir, puedo pausar, puedo actuar con dignidad. Serán cuerdas de violín tensadas justo lo necesario para producir música, no cuerdas de tendedero donde cuelgas culpas. Lleva contigo estas voces como herramientas, no como amuletos vacíos. Úsalas. Antes de despedirme,
quiero invitarte a un compromiso pequeño que puede cambiar el curso de los próximos meses. Suscríbete a este espacio de práctica estoica y acompáñanos semana a semana. No porque coleccionar contenidos te salve, sino porque la constancia de escucharte y ejercitarte, guiado por una voz que te respeta, facilita el trabajo de pulir el carácter. Cada episodio será un recordatorio para volver al centro, un entrenamiento corto para tu mente, una conversación sincera que te alienta a vivir con templanza y coraje. Si te sirve, comparte este viaje con alguien que necesite una brújula. Multiplicar el bien también fortalece el tuyo. Antes de cerrar, hagamos juntos un último ejercicio. Mientras respiras, recorre con la mente tu día y nombra un gesto de dignidad que harás en las próximas horas. Toma una imagen sencilla y vívida de ti cumpliéndolo. Deja que el cuerpo memorice esa escena. Así se gesta el carácter, en imágenes honestas repetidas con cariño y rigor. Vuelve ahora al presente. Ábrete a la idea de que hay suficiente en ti para afrontar lo que venga, porque no irás solo. Irás en compañía de tu razón, de tu pausa, de tu valor, de tu ciudad interna. Si el mundo arde a tu alrededor, recuerda que conservar el centro es una forma de ayuda. Si alguien te busca para la pelea estéril, ofrece claridad y límite. Si el cansancio te pide tregua, descansa sin culpa. Si el orgullo te pide estridencia, vuelve a la sobriedad que piensa. Esa sobriedad, lejos de apagarte, te da brillo propio. A lo largo de este episodio, fuimos tallando imágenes que puedes llevar contigo. La roca que soporta las olas sin volverse ola. La ventana. Abierta después de años de penumbra, los dos cuencos que ordenan tu esfuerzo, el puente estrecho que cruzas mirando tus pasos. No las colecciones en anaqueles mentales, úsalas. Cuando la mente empiece a fabricar catástrofes, elige una y respira dentro de ella. Cuando la culpa se disfrace de ética, recuerda que la ética verdadera repara con justicia y sigue. Cuando la ambición se disfrace de virtud, comprueba si no estás pidiendo aplaudir afuera lo que aún no practicas adentro. Si tu historia duele, abrázala sin idolatrarla. Si tu historia enorgullece, agradécela sin endiosarte. El centro no es un lugar neutro y frío, es un fuego pequeño sostenido con cuidado. Alimentarlo es tu tarea, y esa tarea se hace hoy. Si esto que escuchaste tocó algo en ti, suscríbete ahora mismo. Permite que la regularidad del encuentro te recuerde lo que ya sabes y te impulse a lo que todavía evitas. Activa las notificaciones para que la vida no te distraiga de tu vida. Cuando llegue cada sesión, regálate 20 minutos de presencia sin pantallas que compitan. Anota una línea, practica un gesto, conversa con alguien de confianza. Así, la filosofía deja de ser una visita dominical y se vuelve residente. Quiero despedirme sin grandilocuencia, con un agradecimiento sobrio. Gracias por tu atención, por tu valentía íntima, por tu deseo de bien. Gracias por mostrarte a ti mismo que puedes mirarte sin huir. Si alguna vez te parece que el progreso es lento, recuerda que incluso la montaña más antigua fue obra de pequeñas insistencias. En una de sus notas, Marco Aurelio se decía que debía contentarse con avanzar lo posible. Contentémonos con eso, y a la vez, sostengamos la ambición de la virtud. Que el próximo amanecer te encuentre con una intención clara y un gesto listo. Que las conversaciones difíciles te encuentren con pausa. Que las pérdidas te encuentren con dignidad. Que la alegría te encuentre sin miedo. Y que, cuando te mires al espejo, reconozcas en tus ojos una paz trabajada, no regalada. Nos veremos en el próximo episodio. Trae contigo tus preguntas, tus intentos, tus tropezones y tus victorias discretas. Yo traeré preguntas mejor formuladas, ejercicios más afinados y la misma fe tranquila en tu capacidad de elegir. Suscríbete ahora y camina con nosotros este sendero de lucidez, templanza y coraje. Que te acompañen Marco Aurelio con su sobriedad, Séneca con su claridad, Epicteto con su disciplina. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz.
Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.